Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gran saludo a nuestros 100 años del Partido Comunista de Chile y a todos los trabajadores de este país y a los militantes también de este partido dentro de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales que representa a los trabajadores del Estado y gracias por esta invitación para estar esta tarde con ustedes. Yo quiero intentar hacer una presentación que muestre cuál es el rol del movimiento sindical en un gobierno de derecha, en un gobierno empresarial, en un gobierno de gerentes. Un gobierno que administra un sistema neoliberal a través de una economía social, entre comillas, de mercado social, y también un Estado subsidiario. Pero también en un país donde hay un emergente movimiento social con características muy especiales y con mucha fuerza. Y por lo tanto, ¿cuáles son los cambios políticos que como trabajadores debemos tratar de encontrar para poder lograr nuestras reivindicaciones y hacer de este pueblo que exista mayor justicia social? Por esa razón, quiero manifestar en primer lugar la frase de un compañero para nosotros emblemático y que ustedes conocen, que en un 11 de septiembre de 1973, en un momento en que se bombardeaba La Moneda, la Casa de Gobierno, manifiesta estas palabras: colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia de miles y miles de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Frase del presidente Salvador Allende Goces. Y esto que nos dijera hace ya casi 40 años, 39 años, hoy día queremos mostrarlo en qué está nuestro país. Como digo, primero, en este gobierno de derecha, ¿qué piensa la gente sobre esta situación? Y ahí ustedes tienen una encuesta que mide la popularidad o la aprobación de este gobierno, que en un minuto, y ustedes habrán conocido la historia de los mineros, se encuentra en un pic de un 63%, pero que el primer semestre de este año cae a esta altura. Eso es lo que ha sido la trayectoria de este gobierno durante estos 2 años que hoy día tiene. Y ahí está, una desaprobación de un 66%, que es la que en este minuto tiene, es decir, la que tiene en el primer semestre. Pero también vemos las otras estructuras políticas que tiene nuestro país. Y ustedes observan que la coalición por el cambio que sostiene a este gobierno de turno tiene un rechazo de un 63% y que, sin embargo, la Concertación, que es el anterior gobierno que representa hoy la oposición, un 67% también de rechazo. O sea, hay un alto rechazo para las dos principales coaliciones que hoy día son gobierno o oposición en el país. Sin embargo, vemos de que en esta línea roja va aumentando la oposición a este gobierno y va disminuyendo la identificación con el gobierno. Los partidos de oposición, la principal coalición de la oposición ha bajado, pero sin embargo la oposición en nuestro país aumenta. Una pregunta que habrá que resolver. Y
También el rechazo a las instituciones políticas también se observa en las distintas cámaras que tiene nuestro país. La Cámara de Diputados, que tiene un rechazo de un 71%, y la Cámara del Senado, que tiene un rechazo de un 69%. Hay un alto rechazo al sistema político que en este minuto tenemos. Pero ojo, porque también hemos visto lo que ocurre en otras instituciones sociales también de nuestro país. Y observamos que la mayor aprobación y la mayor confianza está en estructuras como son Carabineros, o sea, la policía, las Fuerzas Armadas y la radio. Y que, sin embargo, los sindicatos, que tenemos también un rol que cumplir, no tenemos la confianza ni la aprobación tampoco de la ciudadanía. Y observamos que ello ha ido cayendo desde septiembre del año 2010 a julio del año 2012, donde ha ido cayendo de 31% de aprobación y llega a un 18% de aprobación. Están fallando las organizaciones sociales y también nuestro sindicalismo. Sin embargo, observamos que distintas organizaciones sociales, la de los estudiantes, la de organizaciones regionales, la Patagonia, la de Punta Arenas, regiones australes, empiezan a emerger. Y vemos así de que existen grandes movimientos regionales, ya sea en la Patagonia, al sur del país, o en Punta Arenas, donde transversalmente se unen los trabajadores y protestan y van creando lazos entre distintas organizaciones sociales de cada una de las regiones. Esto ocurre en el sur del país, como es la zona austral de Punta Arenas o la Patagonia, que representa la 11ª región. Pero esto no solamente ocurre en el sur, porque vemos también en Calama, donde los trabajadores se unen porque donde está la mayor fuerza económica del país, el cobre, sus trabajadores y las condiciones en que viven son muy precarias. Y también en Arica y Parinacota, que es el sector más al extremo al norte del país. Vale decir, los ciudadanos de las distintas regiones, ya sea al norte o al sur del país, se organizan y luchan por lo que está ocurriendo. Y también en localidades, en lugares más locales, Pelequén, Freirina, Dichato, que son pequeñas organizaciones, comunidades, que también se movilizan detrás de sus sectores. Y no solamente eso lo vemos en ciudades o localidades, sino que también en barrios como son barrios de acá, de Santiago, de Yungay, de Ñuñoa, el barrio Mata, el barrio Providencia, que son barrios muy antiguos de nuestro Santiago. Y por supuesto, de que esto también ocurre en el caso de algunos sectores. Lo más destacado, y ustedes conocerán, las grandes movilizaciones de estudiantes que luchan por el fin al lucro en la educación y por tener una educación pública de calidad. Y esto no solamente los estudiantes, que es uno de los sectores más emblemáticos, más grandes, en que han existido estas movilizaciones, sino que también ambientalistas. Hidro Aysén también es uno conocido internacionalmente, de Patagonia sin represas, o en Punta de Choros, que son distintas empresas que han tratado de crear represas en esos sectores. Y también los pueblos originarios, el pueblo pascuense, el pueblo mapuche, que también se moviliza fuertemente y hoy día varios de ellos aún están en distintas huelgas de hambre. Y también aparece con mucha fuerza la diversidad sexual. Compañeros gays, compañeros de distintas diversidad sexual se expresan, salen del closet, se manifiestan
con grandes manifestaciones también en Santiago y en distintas regiones. Pero esto no solamente ocurre en lugares o sectores organizados, sino que también sectores del Transantiago, que son sectores que tienen que ver con la movilización colectiva, se organizan cuando no pasan los buses que los transportan a su trabajo y se toman muchas veces las calles, o también sectores que necesitan una vivienda se organizan y también hacen manifestaciones bastante grandes. Y también los trabajadores hacemos nuestras movilizaciones. Pero ya vamos a ir un poco más al tema del movimiento sindical. Yo diría que las principales características de este movimiento social emergente que crece con mucha fuerza son su horizontalidad. No tienen una estructura orgánica muy definida, vertical, sino que son más bien asambleas que se organizan con una gran horizontalidad, usando las redes sociales que le han servido mucho para tener una reacción inmediata frente a los problemas que tienen. Y abordan sus temas emergentes, pero también empiezan a abordar temas estructurales, con distintos grados de desarrollo en los sectores sectoriales o en sus reivindicaciones, o emitiendo ya políticas estructurales, como el caso de los estudiantes, que buscan cambios ya en la Constitución o cambios económicos como reformas tributarias. Ahora, sin duda, tienen diversos niveles de articulación y distintas capacidades de movilización. Y aquí se observa algo que este movimiento social ha emplazado incluso a la clase política. Y vemos que en algunas campañas, acaban de realizarse en Chile las elecciones municipales, locales, en las cuales observamos de que distintos dirigentes sociales empiezan a emerger y ganar estos espacios. Primero, el de primarias, que son, primarias en las cuales se ve quién va a ser el candidato definitivo. Y aquí un barrio de clase alta como es Providencia, es una candidata social de una junta de vecinos la que se permite ganar a un campeón de las redes sociales y a un dirigente que estuvo muy apoyado por don Patricio Aylwin, expresidente de la República, por el presidente del Partido Socialista, por el presidente Lago, en fin, con distintas personalidades del mundo político. Y esto ocurre ¿por qué? Porque aquí observamos que las personas, los ciudadanos, la gente, quieren ser participantes de los procesos y protagonistas de su historia. No quieren que otros manejen su historia. No quieren que otros los instrumentalicen. Quieren ser ellos, precisamente, los que sean participantes. Y no solamente participación, la participación que quiere es en el ejercicio del poder. El movimiento social busca empoderarse. Y esto, el modelo que es en este minuto administrado por sus propios dueños, empresarios, gerentes, ponen en evidencia la gran desigualdad que existe en el país. Y eso es el fondo que hay detrás de esta movilización social que lo vemos en la educación y en todos los ámbitos que veíamos anteriormente. Por eso que el movimiento social transita desde lo sectorial, la educación, el medio ambiente, etcétera, etcétera, hacia lo político y concentra en el gobierno el malestar político y también en la concertación por no haber hecho lo que tenía que hacer cuando fue gobierno. Y muchos piensan, y aquí hay una serie de dirigentes sociales que piensan, ¿por qué? Esta es una opinión de un dirigente connotado de la minería, Cristian Cuevas, que manifiesta por qué el movimiento social debe delegar en otros el poder que le corresponde como sujetos políticos, diario Le Monde Diplomatique. O otros piensan que todo esto abre el espacio para que nuestro proyecto quizás no para ocupar el mismo espacio, pero sí para reordenarlo. Este es Giorgio Jackson, un dirigente estudiantil de la Universidad Católica que hoy día crea un movimiento político. O un dirigente social de la Patagonia, que es Iván Fuentes,
que con una manera muy particular de decirlo, él es un pescador, dice: el partido debe subirse al caballo e ir donde está el trabajador en el campo, o ir a tomarse un mate a la casa con la vieja pobladora, como una crítica al partido, a los partidos que ven que muchas veces para tomar el poder lo hacen entre cuatro paredes. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento sindical chileno? El movimiento sindical chileno tiene una buena, pienso yo, propuesta político-sindical a través de una forma de un sindicalismo sociopolítico. Pero en la práctica no ha ocurrido hasta la fecha, o a la fecha tenemos algún cambio, como ustedes ya también lo saben. No ha sido una declaración, una propuesta declarativa, pero que no ha podido ser implementada realmente en los aspectos políticos que le son propios al movimiento sindical o con el resto de las organizaciones sociales. Le ha faltado mayor protagonismo al movimiento sindical en el resurgimiento para la articulación social, también representada por todos estos movimientos de Aysén, Araucanía, Calama, Magallanes, etcétera, que hemos visto. Y por lo tanto, es fundamental recuperar el ideario original de representar y defender a los trabajadores para cambiar la explotación capitalista que sí existe en nuestro país y que es cada vez más protegida por los sistemas políticos. Y es prioridad recuperarlo primero para los propios trabajadores y volver a producir mayor credibilidad y confianza en los hechos y no en los discursos, y que la lealtad, ya que este es un criterio de autonomía que nosotros tenemos del movimiento sindical, no está la lealtad con el partido político, ni con el gobierno de turno, ni con el empresariado, ni con los intereses personales de sus dirigentes, sino que está en el mandato de los trabajadores. Lo explico más adelante, y aquí están las principales reivindicaciones políticas que se requieren para este país, como son la de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, la reforma al sistema electoral para que exista un sistema de votación representativo, la de un Estado social, democrático, participativo, distributivo, promotor de la igualdad de oportunidad, y no el Estado actual subsidiario que tenemos, que entrega facultades que les son propias a los privados para que hagan buenos negocios, y una redistribución del ingreso mediante una verdadera reforma tributaria social. Y que la educación, la salud, la previsión, la vivienda sean derechos básicos, y no como hoy día, de que la educación en un gran parte, y seguramente han leído los escándalos con el lucro que se producen en las universidades o que se producen en el sistema de educación medio. Y para el trabajo, un trabajo decente, que es el trabajo acuñado por la OIT, que significa un trabajo con estabilidad, con remuneración digna, con protección social, donde se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Y, por último, una reforma al sistema previsional, porque ustedes saben, el sistema AFP que hoy tenemos, que está basado en el lucro para las personas que lo administran, y que los trabajadores jubilan con 1/3 de la remuneración en actividad. Una descentralización del país, este es un país muy descentralizado, con una mayor participación ciudadana a través de plebiscitos vinculantes, y un país inclusivo que diga no a la discriminación en materia de género, pueblos originarios, diversidad sexual, discapacidad, tercera edad, etc. Y aquí es importante ese sindicalismo sociopolítico que sea ético, democrático, inclusivo, moderno. Significa esto de que los trabajadores no somos meramente reivindicativos, somos actores sociales, pero esa actoría, esa vocería social tiene que ser desde la perspectiva de la organización social y no externa, vale decir, con autonomía en sus planteamientos. Un sindicalismo actor social que contribuya a la articulación del movimiento de las luchas sociales para lograr un mayor empoderamiento de la sociedad civil. Y yo creo que así nosotros vamos a poder cumplir con la aspiración que también nos dejara nuestro líder, presidente Salvador Allende, cuando al término de su discurso
en aquella oportunidad, un 11 de septiembre del 73, nos dijo: trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino, y superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más tarde, más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo creo que en ese sentido los estudiantes, los ambientalistas, los pueblos originarios nos están dando una muestra de eso. Y él termina su discurso gritando: ¡viva Chile, viva el pueblo y vivan los trabajadores!